El año pasado no parábamos de leer titulares en la prensa destacando un nuevo fenómeno que estaba levantando un gran optimismo dentro de México, el superpeso. Y muchos acabaron interpretando esto como un éxito del por aquel entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, también conocido AMLO para los amigos. Pero recientemente el peso ha sufrido una de sus mayores caídas después del periodo electoral, después de que Claudia Sheinbaum se haya proclamado vencedora y podríamos decir que es la sucesora espiritual de AMLO. Y la gran pregunta es, ¿por qué ha caído? Recientemente se aprobó una ley de lo más polémica dentro de México, ley que ha levantado tanto revuelo que algunos la han calificado como un intento de golpe de estado y el inicio de una dictadura dentro del país. Y los mercados internacionales no es que hayan celebrado con demasiado énfasis esta ley. Ahora bien, ¿qué tan dañina es esta reforma? ¿Qué tiene que ver el superpeso en toda esta historia? ¿Y realmente esto va a suponer un punto de inflexión para la economía de México? Todo esto y más lo vamos a descubrir en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. El fenómeno del superpeso ya lo hemos abordado en varias ocasiones en este canal. En la descripción del vídeo os dejamos dos vídeos explicando las causas de este fenómeno. Por tanto, esto lo vamos a dar por explicado. Lo que nos importa es por qué ha caído. En uno de los vídeos decíamos que los inversores estaban preocupados por la posible reforma judicial que podría llevar a cabo la nueva presidenta. Y, en efecto, así ha sido. Importante, hay que aclarar que no nos vamos a detener en detalles de derecho para explicar esto de aquí. Lo que nos importa son los posibles impactos económicos de esta reforma, ya que al final esto influye en la calidad institucional del país y los inversores te premian o castigan dependiendo de lo que hagas. Moody's concluye que la reforma del Poder Judicial no tendría que afectar directamente al crecimiento del país, pero sí que representa un riesgo para las inversiones y las relaciones entre México y los Estados Unidos. Los embajadores de Canadá y Estados Unidos en México ya han expresado su preocupación por los cambios, advirtiendo de que estas modificaciones podrían afectar el buen funcionamiento del sistema judicial e incluso podría llevar a que la reforma sea impugnada por Estados Unidos y Canadá. Lo que les preocupa de esta reforma es que se van a reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la elección de jueces por voto popular. Lo que se teme es que esto genere incertidumbre en el proceso de designación de jueces y la posible politización de estas designaciones. ¿Y por qué le importa tanto a los inversores esto de aquí? Bueno, vamos a verlo. Los inversores confían en la existencia de un mecanismo judicial para ampararse contra los actos de autoridad, litigar controversias y otro tipo de disputas que puedan surgir. Cuando los inversores invierten en un país, tienen en cuenta el marco jurídico en el que lo hacen, y teniendo en cuenta que gran parte del desempeño de México en los últimos años ha sido gracias a la entrada de capital extranjero, el tan comentado fenómeno conocido como nearshoring, del cual por cierto tenemos un vídeo en la descripción, y si se tuercen estas inversiones, el futuro de la economía mexicana puede verse comprometido. Se estima que la economía mexicana crecerá un máximo de un 1,5% en este 2024, con un promedio anual inferior al 1% durante el sexenio de AMLO. A ver, es un crecimiento positivo, pero mediocre, ya que está por debajo del potencial de México. En economía se conoce como el PIB potencial, como la capacidad real que tiene la economía. Os pongo un símil con el coche. Tenemos un coche que puede llegar fácilmente a los 200 km por hora. Esto sería el PIB potencial, pero por alguna razón el coche solamente llega a los 100 km por hora. Eso sería el PIB registrado o el PIB real que vemos en el día a día. Hay algo ahí que está impidiendo al coche ir todo lo rápido que pueda. Lo mismo pasa con la economía. Hay alguna interferencia ahí que impide a la economía aprovechar todo su potencial, y ese es el caso de México. Y una de las razones que nos puede ayudar a explicar este bajo crecimiento de México es precisamente la baja inversión. Tanto la inversión pública como la privada no han superado el 20% del PIB de manera sostenida en los últimos
4 sexenios. Para poner en perspectiva, economías como China o India están por encima del 25%. Y en los últimos años se están observando pausas en las inversiones, algo que ocurre cuando entra una nueva administración en el país, como lo demuestra el reciente parón de Tesla y BYD, que también esperan a ver qué pasa en las elecciones estadounidenses. Los mensajes del gobierno y asociaciones empresariales de Estados Unidos indican que no entienden ni aprueban la situación actual, lo que podría llevar a una pausa en algunos proyectos de inversión. Cualquier disminución en los niveles de inversión podría afectar de forma considerable a la economía mexicana. Se calcula que cada punto porcentual del PIB podría equivaler a unos 100.000, 150.000 empleos, una cifra para nada desdeñable. Un punto positivo que tiene la economía mexicana es su deuda. Las agencias de calificación mantienen la buena nota de la deuda mexicana, algo que demuestra la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones. Aún así, el país tiene que estar vigilando sus cuentas. Ahora mismo se espera que el país reduzca su déficit federal de un 6% a un 3,5% en el próximo año, algo que va a requerir de una combinación de recortes de gasto público y aumento de los ingresos, o también conocidos como impuestos. Y claro, si la economía mexicana se ve mermada por una posible salida de inversiones del país, la recaudación fiscal podría caer dificultando ese objetivo, y no lograr reducir el déficit sería algo bastante problemático para el país. Podría resultar en una bajada de la calificación de la deuda soberana, lo que aumentaría los intereses y los gastos en el servicio de la deuda pública, que actualmente asciende a unos 100.000 millones de pesos, y como esto empiece a pesar, tocará meter mano en los bolsillos de los mexicanos. Y para más INRI, esto lo están aprovechando otras regiones para tratar de captar inversiones, como por ejemplo Texas. Texas ha respondido activamente a la reciente reforma judicial en México, buscando atraer inversiones que podrían estar reconsiderando su permanencia en el país. La Texas Public Policy Foundation ha enfatizado que Texas ofrece un ambiente amigable para los negocios, en contraste con la reforma judicial mexicana que podría afectar a la seguridad jurídica y la confianza empresarial. Texas ya llevaba tiempo tratando de convertirse en un destino atractivo para la inversión tecnológica, sobre todo en el sector de los semiconductores. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que nos importa es que Texas está ahí como un buitre esperando a devorar el posible cadáver que vaya a dejar esto de aquí. Pero ahora toca hacernos la siguiente pregunta. ¿Realmente la cosa pinta tan mal para México? La respuesta es que nothing ever happens. Si bien la reforma judicial ha podido perjudicar a la economía mexicana por los motivos expuestos, lo cierto es que hay toda una serie de factores externos que podrían reducir estos impactos, como por ejemplo las expectativas de que la Reserva Federal vaya a reducir sus tipos de interés. Buena parte de la apreciación del peso se debía a que los tipos de interés de México eran más elevados que los de Estados Unidos. Si ahora la Reserva Federal rebaja sus tipos de interés, volverían a fortalecer el peso mexicano y el atractivo para invertir ahí. El peso mexicano ya se ha empezado a apreciar desde que se anunció la reforma judicial, y esto se explica que en contextos donde los activos seguros ofrecen una rentabilidad baja, los inversores se vuelven algo más tolerantes al riesgo, dando como resultado inversiones en economías emergentes, como por ejemplo la de México. Esta esperanza de que la Reserva Federal vaya a embarcarse en una bajada de tipos de interés podría contrarrestar este revuelo causado por la reforma judicial. Es más, si habéis visto nuestro vídeo hablando del nearshoring, sabréis que gran parte de la inversión que entra en México no es por las increíbles condiciones que te ofrece el país, ni a nivel burocrático, ni fiscal, ni cualquier otra cosa, sino por ser vecino de los Estados Unidos, permitiéndose saltarse las restricciones que se han impuesto China y los Estados Unidos. En conclusión, que la reforma judicial va a tener un impacto bastante limitado sobre el peso y el crecimiento de la economía. El marco jurídico de un país es muy importante para atraer inversiones, pero no es lo más importante. Si bien puede ser un obstáculo para que la inversión sea aún mayor, esta reforma probablemente no vaya a tener gran impacto sobre la economía. Que ojo, no estamos diciendo que apoyemos la reforma ni mucho menos. Exponemos sus posibles efectos sobre la economía. Así que, por ahora, no hay ningún apocalipsis a la vista en la economía mexicana. Probablemente estos meses vayan a estar agitados, pero no por culpa de México, sino porque tenemos a las puertas las elecciones de los Estados Unidos que van a tambalear
todos los mercados en general, pero bueno, eso es otro tema. Hasta aquí el vídeo de hoy, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, qué opináis los mexicanos de esta nueva reforma judicial, os leemos en los comentarios, gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.